y van a tener en la evaluación del trabajo práctico pertinente. Eh, Vamos a hacer, como le decía, un solo parcial, se aprueba con una nota mínima de 6, sobre un total de 10, pero para acceder al nivel parcial tiene que tener el 80% de asistencia y el 80% de los prácticos aprobados. ¿Está claro esto? El que no tiene el 80%, el que no cumplió con el 80% de la asistencia o el 80% de la aprobación de los prácticos, no accede al parcial y queda libre. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, escucho. ¿Cómo dijo que los trabajos prácticos se evalúan? O sea, tenemos que entregarlo y se evalúan. Se evalúan a través de una plataforma que le va a dar el ingeniero coronel, que se llama una plataforma Classroom, que manda los coloquios tienen un tiempo, este, media hora, 40 minutos, 45 minutos, conforme al tipo de coloquio que sea. Ustedes lo hacen, lo suben a la plataforma y se evalúan y se corrigen. O sea que tienen que tener ese 80% de los prácticos, de los teóricos prácticos aprobados. Las clases que son obligatorias son las clases prácticas, o sea, las clases de los viernes. Las clases de los miércoles son teóricas, o sea que por lo tanto esas clases no son obligatorias para nada, pueden asistir o no, pueden no asistir. Los teóricos no se toma asistencia. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿el tema de los coloquios es previo a cada clase práctica o No, se hacen al en final qué de horario? cada clase práctica. O sea, se hace justamente para ver si ustedes entendieron o no el tema. Son recuperables también los coloquios. Se hace al final del tema. Entonces, vemos si ustedes entendieron o captaron lo que nosotros tratamos de transmitirles. Y vemos las dudas, o sea, el coloquio más que es simplemente una cuestión para nosotros es una cuestión para ir conociendo o ir sabiendo cuánto van evolucionando ustedes en el conocimiento de los distintos temas. No es para dejarlos libres, es para saber si están entendiendo o no están entendiendo, o si el problema es nuestro, o el problema es de ustedes, o el problema es del dictado, el problema es, bueno, cuál será el problema que se puede presentar. En este sentido, nosotros somos muy abiertos, recibimos todo tipo de críticas constructivas, críticas no constructivas. El tema es que nosotros necesitamos que ustedes vayan opinando cómo va la clase y cómo va el desarrollo de la clase para que podamos nosotros también ir mejorando. Así que cualquier crítica la pueden hacer, nosotros no tomamos ninguna reprimenda. Cuando a alguien no le gusta, nos lo dice, no me gusta la clase, no entiendo nada, no explican bien, todas esas cosas que pueden aportarnos, a nosotros nos sirve para mejorar. No sé si está claro el tema, o sea, no nos molesta ninguna crítica. Si son buenas, en buena hora, y si son malas, en buena hora también, porque eso nos sirve para mejorar. Lo que queremos es de que ustedes se vayan con esta materia regularizada para que puedan aprobarla y que en definitiva les sirva para su actividad profesional, de la cual están muchos de ustedes muy cerca de ser casi colegas nuestros. ¿Está entendido esto? Sí, profe, gracias. O sea que pueden hacernos cualquier tipo de crítica, que nosotros no tenemos ningún problema en justamente la necesitamos para que nosotros podamos mejorar el dictado de la clase. Bien, Lorenzo Parodi, un ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, definía como que el agrónomo es una persona ingeniosa, es un ingeniero, o sea que tiene que aplicar mucho el ingenio para solucionar problemas, que dedica su actividad a mejorar el medio material que provoca el bienestar de la sociedad. El bienestar de la sociedad está lógicamente analizada porque somos o productores o somos asistentes de los productores que producen alimentos. Es un artífice de la multiplicación de los panes. Esta es una cosa que nos pareció muy buena para que ustedes vean
el aspecto y el espectro que tiene el ingeniero agrónomo, que tiene la agronomía, que es una carrera extremadamente amplia en su conocimiento, amplia en su aplicación, totalmente, yo creo que de todas las ingenierías es la ingeniería más abierta y la que está más en este momento sometida a grandes cambios tecnológicos. Y ese concepto nos pareció bárbaro porque dice que es el artífice de la multiplicación de los panes y el creador de las fibras que abrigan el cuerpo humano. O sea que en cultivos industriales vamos a ver la parte de alimento y vamos a ver algunos cultivos industriales que no se usan como alimento, pero que sí se utilizan para producir determinado tipo de bienes, como el algodón, que sirven para hacer tejidos, o el tabaco, que no son alimentos. La herramienta básicamente es la planta, que la emplea para condensar la poderosa fuerza del sol en el suculento bocado que mitiga el hambre del mundo. Esta frase es simplemente lo que nosotros vamos a ver a lo largo de toda el dictado de la asignatura. La planta y cómo la planta se transforma en un alimento, se transforma en un bien, en una fibra, se transforma en azúcar, se transforma en el producto final, utilizando solamente la energía solar a través de la fotosíntesis. Y esto simplemente es lo que dice, es el manejo de la planta. ¿Cómo hacemos para que la planta sea más eficiente en esa utilización de la energía solar para tener una mayor capacidad fotosintética? Entonces acá vamos a manejar mucho la ecofisiología. Les quiero aclarar que nosotros somos convencidos, cuando hablo nosotros, hablo en nombre del ingeniero coronel, somos convencidos de que la agronomía no tiene recetas, la agronomía no tiene ningún tipo de norma fija, sino que cada caso en particular, hay que tomarlo como tal, y muchas veces los mismos problemas en la misma planta no son los mismos. Entonces tenemos que adoptar una cierta apertura mental de que las recetas acá se acabaron. O sea, yo sé que que ustedes vienen, y no sé si, dígame si no, si me equivoco, dígame, está equivocado, profesor. Vienen ustedes también un poco con la receta de que el campo se prepara con 2 rastras, cruzada, una cincelada, a los 5 días, a los 8 días se hace tal cosa, a los 9 días se hace tal otra, todo como si fuera una secuencia, una receta que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, las realidades son totalmente distintas, las realidades en un mismo lote son distintas, las realidades en lotes uno al lado del otro son diferentes, los años son distintos, no hay un año que sea igual al otro, entonces las recetas no tienen sentido. Lo que tienen que aplicar es el tío, y eso es lo que vamos a intentar que en esta cátedra adopten ese criterio agronómico, adopten ese criterio de ingenioso que los va a transformar en un ingeniero, aplicando justamente el ingenio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, alguna crítica? Ya no los estoy viendo por la cámara, chicos, así que hablen con total tranquilidad, pueden sacar la cámara, pueden ya directamente cerrar la cámara. Profesor, Sí. quizás no de última receta, son más como lineamiento para intentar la aproximación a lo mejor del rendimiento, ¿no? Yo creo que son lineamientos estancos. En muchas veces ustedes Claro, vienen quizás muy rígidos son muy algunos que no rígidos, permiten una estancos modificación. exacto, estancos y rígidos. Ustedes vienen con un criterio que tienen que regar cada 7 días. Y yo les pregunto, ¿por qué regar cada 7 días si las condiciones pueden ser distintas y pueden o no regar, o pueden regar cada 7, o pueden regar cada 14, o no regar, por darles un ejemplo? Entonces, ese lineamiento que vos haces mención
es bastante estanco. Entonces nosotros decimos, esto es una receta, te dicen tomar cada 8 horas, porque así funciona. Bueno, en agronomía así no funciona, porque la realidad es diferente en cada caso, y cada año es distinto, y cada situación es totalmente diferente, y por lo tanto cada uno de ustedes va a tener que adoptar decisiones a campo en función de cómo se desarrolla esa planta, como decía Parodi, cómo se está desarrollando esa planta utilizando esa energía solar, cómo está funcionando esa planta, ecofisiológicamente, cómo responde a la oferta ambiental. Entonces, como el ambiente va cambiando y el ambiente no es el mismo y las condiciones ambientales no se repiten en forma regular, no nos podemos atar a esos lineamientos que lógicamente siempre buscamos el rendimiento más alto, el promedio de rendimiento más alto, la mayor rentabilidad, también teniendo en cuenta de que el ambiente sea sustentable, o sea que la producción o la productividad se mantenga en el tiempo, mediante técnicas de manejo que hacen posible eso, pero lo que les quiero decir es que nos vamos a salir un poco de ese alineamiento de estancos. No sé si ustedes en otras cátedras vienen con ese alineamiento de estanco, como yo se lo estoy planteando. Capaz que me estoy equivocando, capaz que estoy prejuzgando y no es así la realidad. Y ustedes me dirán ahora, mientras yo voy a buscar un vaso de agua, lo sigo escuchando, quiero que me vayan comentando si es así o no. Lo escucho, ¿eh? Sí, depende de las materias, porque para lo que se busca, supongo, es adaptar a los cultivos, a las distintas regiones agroecológicas donde pueden desarrollarse. Sí. Porque, a ver, no es la misma la forma de producir trigo y con el mismo propósito en las regiones del sureste y norte de Buenos Aires y sureste de Córdoba que en Salta. En uno es trigo para grano y en otro lugar funciona más como cultivo de servicio. Es muy buena Obviamente los métodos y la oferta y la cantidad de insumos que se emplean en un cultivo y en el otro son diferentes, por el propósito al mismo tiempo que tienen. Es muy bueno ese aporte que acabas de hacer. Entonces vos coincidís conmigo en que las condiciones son las que van a determinar qué vamos a hacer en cada caso. Sí, o sea, por supuesto, Beto Díaz, por ejemplo, yo tengo mis propias plantas, ¿cómo se llama? La que yo tengo, no se riegan generalmente en invierno, pero en este invierno, hoy y ayer han hecho más de 30 grados esta semana y tengo que regar porque se están usando todo. No es tan rígido. Exactamente, eso iba. Las condiciones no son las mismas. Nosotros estuvimos con Miguel Coronel hasta anoche, llegamos hasta la madrugada, estuvimos en Misiones. Nos pidieron un proyecto para sembrar soja, girasol, maíz, sorgo. Las condiciones son totalmente distintas. La temperatura ayer eran 40 grados y un invierno muy caliente. El trigo con esta temperatura va a tener modificaciones que posiblemente el año pasado no las tuvo, que fue un invierno más frío. Entonces, lógicamente, las decisiones en cada caso van a ser totalmente distintas. Eso es lo que quiero decir. O sea que no hay una receta para cada cultivo. ¿Está claro lo que les quiero decir? O sea, no hay una receta que yo les pueda decir, usted tiene que hacer trigo en estas condiciones y fijarle un lineamiento. Lo que le vamos a dar van a ser las herramientas para que ustedes puedan evaluar y elaborar un plan en función de la respuesta de la planta al ambiente. ¿Está claro? Que cada caso es distinto. Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Somos 40 y pico, Sí. así que sí. Sí, sí se Sí, entendió. y no tan solo hacer mención a lo que es los factores climáticos, sino también a la capacidad económica del productor, que no todos tienen la espalda económica como para responder de la misma forma. Exactamente, exactamente. Sí. Incluso las mismas herramientas, profe,
pues, una herramienta no va a ser de la misma utilidad que para otro productor, porque las realidades también son distintas. También es cierto. O sea que estamos entrando a ver que las situaciones son diferentes. O sea, no podemos ir con el mismo criterio a todos los productores. No podemos ir con el mismo criterio a todos los lugares, a todas las zonas, y no podemos ir con los mismos criterios a la misma zona tampoco. El criterio lo vamos a ir adoptando en función de las decisiones que vamos tomando, en función de cómo va respondiendo la planta al ambiente. Y adoptaremos las decisiones en función. Si el productor, como acaba de decir ahí un compañero, no tiene las condiciones para poder producir lo que está produciendo, sino que tiene que producir menos, entonces la planificación cambiará también en función de los recursos que tenga. Entonces la decisión y el asesoramiento será distinto en cada caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Alguien más? Bien. Cultivos industriales. En realidad lo que nosotros como técnicos estamos apuntando es a producir alimentos y a solucionar el problema de alimentos a una población creciente año a año, pero lo que no va creciendo son las zonas productivas. O sea, lo que ya no va a ir creciendo son los desmontes y por lo tanto lo que no se va a ir aumentando van a ser las superficies donde producir. Lo que sí va a ir produciendo, que sí va a ir aumentando es la población del mundo. O sea que lo que nosotros tenemos como desafío es producir en la misma superficie que hoy tenemos una mayor cantidad de alimentos para una población creciente, que se calcula que para el 2030 serán 9.000 millones de habitantes, y donde los mercados que hoy son los mercados que consumen, es ustedes ven la flechita, el cuadradito, ¿no? Sí, profesor. Sí. En este círculo, vive el 60% de la población mundial. O sea, estos son los mercados que hoy definen la marcha de los mercados, los precios de los productos, los precios de los distintos productos agrícolas. En este circulito está el consumo, 60% de la población está en este círculo. Ese es el mercado que hoy define la producción mundial de alimentos. Y los cultivos industriales, a diferencia de otras asignaturas que ustedes estuvieron viendo, son un complejo amplio de plantas. Plantas que son de familias totalmente diferentes y que botánicamente tienen características totalmente diferentes y por lo tanto presentan características ecofisiológicas y de manejo muy distintas una de otra. O sea, no responden igual a una planta, una leguminosa que una gramínea a una liliácea o a una planta que puede ser de una malvácea. O sea, vamos a ver que tenemos distintas familias, distintas plantas que responden totalmente diferente y por lo tanto responden total y absolutamente diferente al manejo agronómico. Y también responden totalmente diferente a la oferta ambiental. Y la ecofisiología de la planta es totalmente distinta de una a otra. O sea que vamos a ver una variable de plantas que posiblemente en otras cátedras ustedes vieron en cereales, más o menos eran todas gramíneas y la respuesta puede ser más o menos parecida. O en horticultura, algunas pueden ser más o menos parecidas. Pero acá vamos a ver plantas que no tienen nada que ver una con otra. Plantas que son totalmente diferentes y que responden al ambiente de una manera total y absolutamente distinta. Por lo tanto, para cada una de ellas,
los lineamientos, eso de lo que hablábamos, se rompen los paradigmas, porque inclusive dentro de las mismas plantas o del mismo cultivo, vamos a ver que tenemos plantas que dentro del mismo cultivo responden distinto al ambiente, siendo de la misma familia. Entonces se empieza a complicar la cosa y vamos a tener que empezar a buscar soluciones distintas para cada una de los planteos que se nos van a ir presentando. Por eso es que yo les recomiendo, acá vamos a hacer, nosotros ya entendemos que ustedes ya cursaron las materias, las materias básicas y tuvieron materias más específicas, o nosotros ya suponemos que ustedes ya zoología ya conocen, conocen fitopatología, conocen mejoramiento, ya conocen de suelo, ya conocen de riego, ya conocen, o sea, ya conocen todos los elementos, ya tienen una base de conocimientos que ahora en esta materia vamos a integrarlos. Y vamos a ver cómo aplicamos todo eso que se nos viene, manejo íntegro de plagas, cómo hacemos para todo eso que ustedes estudiaron, lo integramos acá en el manejo de cada uno de estos cultivos. Entonces nosotros ya creemos que ustedes a eso ya lo saben. Y ya lo saben. La pregunta es, ¿ya lo saben? Profesor, o sea, perdón, no estaría entendiendo, ¿no? ¿Es una pregunta retórica o...? No, me pregunto si ustedes realmente, interiormente, ya ustedes tienen los conocimientos, quizás los tengan a todos los conocimientos un poco estancos, o sea, separados, en cajas distintas. Lo que nosotros vamos a hacer es que todas esas cajas distintas se rompan y vamos a entrar en una sola caja y todo esto que ya lo saben, lo vamos a integrar. El tema es, creo que ya ustedes ya tienen conocimiento de todas las materias que ya les dije, o sea, si hablamos de un coleóptero que es una plaga, ya la conocen, ya saben, teóricamente nosotros entendemos que ya lo vieron, ya vieron cómo es el ciclo, ya vieron qué daño produce, ya vieron, y acá lo vamos a integrar. Acá vamos a ver qué pasa en cada cultivo con todo eso. ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Qué pasa con las plagas? ¿Cómo es el manejo? ¿Qué pasa con los herbicidas? ¿Cuáles son los insecticidas? ¿Cuáles son los fungicidas? ¿Cuáles son...? O sea, nosotros entendemos que eso ya lo vieron. Y que acá vamos a integrar todos esos conocimientos. ¿Está claro? Sí, No se profesor. asusten, porque yo sé lo que vos me quisiste decir, si era retórico o no. Y muchos de ustedes me dicen, sí, lo sabemos, pero lo tenemos suelto, lo tenemos como cabo suelto y nunca, no supimos hasta acá cómo aplicarlo. ¿O sí? Esa es la pregunta. No, sí, tenemos todo eso, pero una sola maraña en la cabeza. Bien. ¿Todo les pasa lo mismo, chicos? Somos 95 ya. Esto es un Claro, o récord. sea, por ejemplo, Y este sí, profe, año yo le recién apuesto que empecemos a si, aplicar, ¿no? yo le apuesto que si nos da un campo a cada uno de los que estamos acá presentes, la mayoría va a meter la pata por más de que haya aprobado todas las materias, Sin lugar a dudas, nos tenga pasó los a todos. conocimientos. Nos pasó a todos, sin lugar a dudas. Nos pasó a todos. Vamos a tratar de que a ustedes les pase lo menos posible. Pero el objetivo es ese, o sea, tratar de integrar todo eso en esta materia, que nosotros le ponemos la mayor cantidad de pilas posible para que la tratemos de entender mejor. Posiblemente ustedes tengan comentarios de chicos que ya las cruzaron y bueno, pueden haber sido buenos comentarios o malos comentarios. A algunos les puede haber gustado más, otros les puede haber gustado menos, otros pueden haber entendido más, otros menos. Y bueno, de eso también se trata, de esto que yo les decía, las críticas, la charla, la participación de todos, para que esto sea lo más ameno posible cada clase, que sea una clase dinámica, que sea una clase con la que se vayan aprendiendo y tengan ganas de volver a la clase, porque no nos interesa que tengan esta clase porque tengan que estar y porque necesitan cursarla y porque necesitan aprobarla y terminarla. Lo que quiero es que lo que nosotros queremos es que se vayan aprendiendo y con los conceptos
básicos como para poder dar una solución en el caso que se las pidan apenas se reciban. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. ¿Algunos de los otros chicos tienen ganas de hablar? También lo puede hablar, ¿eh? Digan lo que digan, acá no hay problemas, ¿eh? No los vamos a evaluar por las cosas que nos digan, que pueden ser acertadas o no acertadas, como sea. Los quiero escuchar a todos. Vamos de a poco, profe. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Vamos de a poco. Vamos tomando confianza de a poco, ¿eh? Claro, primer clase, primera vez. Bien, los cultivos industriales, una de las características que tienen es que no todos son alimentos. Tienen una gran importancia económica y en algunos casos son estratégicas porque tienen una alta incidencia en la mano de obra, o sea que son cultivos que forman parte de las economías regionales. Y sobre todo los cultivos industriales son un gran generador de valor agregado, o sea que están relacionados con la industria que transforma la materia prima. Muchos de los cultivos industriales no se consumen de la manera que se cosechan, sino que deben tener un proceso industrial previo y de esa manera ese valor que se obtiene de ese producto que se obtiene en la industria es de la manera que se consume. Por eso se llama cultivos industriales. O sea, muchos de ellos no se consumen de la forma que se cosechan, sino que deben tener un proceso industrial con un valor agregado y que de esa manera el producto final se transforma y llega al mercado de una manera distinta a la que fue cosechado. O sea que esto, vuelvo a repetir, es un valor agregado justamente porque esto genera agroindustria, genera una gran actividad económica y hay una gran generación de la mano de obra. Ejemplo típico, el cultivo de tabaco. O sea, son generadores de mano de obra y se transforman en economías regionales. ¿Qué son las economías regionales? Son las economías que tienen una acción directa en una determinada zona. O sea, la zona depende del cultivo y a eso se le llama economía regional. O sea, el caso del tabaco es una economía netamente regional. Porque depende de la actividad del Valle del Lerma, del Valle de Cianca, del Valle de Perico, del Valle, o sea, depende de un cultivo y por lo tanto se transforma en lo más importante de la región. Son productos primarios que requieren para su consumo en el mercado, para llegar al mercado, al consumidor final, requieren de un proceso industrial y por lo tanto consideramos que los productos que nosotros o sea, lo que se va a producir en el campo, va a ser materia prima para una segunda parte que es el sector agroindustrial. O sea que esto está íntimamente relacionado con el sector agroindustrial, por eso es que son importantes en cuanto a la incidencia económica que tiene cada uno de estos cultivos en la región donde se produce. Lo importante es que la actividad agroindustrial, que nuestro país no la tiene totalmente desarrollada, nos falta mucho para ser un país agroindustrial, nosotros somos vendedores, exportadores de materia prima, la soja se exporta como grano, cuando debería exportarse como aceite, todo, o como aceite, o un producto ya industrializado. ¿Cómo? Como espero. Por ejemplo, deberíamos producir, digamos, exportar ya el producto industrializado. ¿Por qué? Porque en ese producto industrializado, además de vender la materia prima, estamos vendiendo también conocimiento técnico nuestro, estamos vendiendo mano de obra, estamos vendiendo nuestra energía, estamos vendiendo un valor agregado. Le estamos dando al producto, a la materia prima, un plus de valor que es lo que generaría un mayor ingreso de dólares y seríamos ahí, sí, un país agroindustrializado y no vender, digamos, la materia prima como en muchos casos, ejemplo típico, la soja.
Bueno, vamos a pasar esto. Bueno, esto es lo que acabo de hablar de las economías regionales. Pero en resumen, el campo produce la materia prima, o sea que es la producción primaria. Esa materia prima se industrializa, o sea que acá entra el proceso agroindustrial, que es el que genera más mano de obra, el proceso agroindustrial, que el proceso primario. Acá es donde ponemos el valor agregado, acá es cuando vendemos un kilo de soja, vendemos solamente la tecnología aplicada al campo, pero si nosotros lo industrializamos, le agregamos mano de obra argentina, insumos argentinos, energía argentina, marca argentina, o sea, le estamos agregando valor y por lo tanto el producto se vende más caro y por lo tanto el ingreso al país en cuanto a divisas sería mucho mayor. La suma de esto, de la producción primaria más el proceso industrial, es lo que llamamos el producto final, que es el que llega a la góndola, que no tiene nada que ver cómo se consume o cómo llega a la góndola de cómo se produjo acá. Hay una transformación y esa transformación es el proceso industrial. Por eso esta materia se llama cultivos industriales porque la mayoría de ellos necesitan de un proceso industrial que haga que el producto primario tenga modificaciones y por lo tanto llegue al mercado de una manera distinta a la cual se cosechó. ¿Está claro el concepto? Sí, profe. Son de gran importancia en la región NOA y vamos a ver por qué. Provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, que es la región NOA, que es la zona donde nosotros teóricamente vamos a trabajar. También para la zona NEA, nos tocó a nosotros ayer estar en una zona NEA, que es una zona totalmente distinta a la nuestra, con otras condiciones. Muchos de ustedes capaz que seguramente no van a desarrollar en otra. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Creo que tiene abierto el micrófono el compañero. Bien. Tanto son de importancia los cultivos que vamos a ver tabaco, algodón, entre otros, caña de azúcar, soja, girasol, cártamo, plantas aromáticas, plantas medicinales. O sea, todo esto, en resumen, son lo que nosotros vamos a abordar en esta materia que se llama cultivos industriales. Profesor, ¿Sí? perdón, ¿el lino y el maní son cultivos industriales también? El lino, el maní, también son cultivos industriales. También vamos a ver, en la medida que podamos, vamos a volcarnos a lo más importante. El lino no le damos tanta importancia porque no es un cultivo que se esté produciendo, pero sí vamos a ver algunos cultivos como chía también, que no los pongo acá esto a nivel de ejemplo nada más, pero sí, el lino es un cultivo industrial, el maní es un cultivo industrial, también lo vemos. Así que vamos, porque el lino, el maní es un cultivo que se produce, se puede consumir de la forma que se cosecha, pero necesita un proceso industrial, sí, va a ser un maní para confitería, y si no, es un maní del cual se va a obtener aceite. Entonces necesita de un proceso industrial, no llega al consumidor de la manera del que se cosechó, excepto el maní que consumimos en el manicero de la maquinita que pasa, pero digamos esa no es la forma más importante o no es el mercado más importante que tenga el maní. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Como cultivo industrial les voy a dar un pantallazo de dónde se ubican los distintos cultivos industriales, tabaco, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Corrientes, Catamarca, Tucumán. O sea que tabaco de distintos tipos, ya lo vamos a ver cuando veamos tabaco Virginia en el color amarillo, tabaco burley en el color marrón, tabacos criollos en el color negro. O sea que tenemos una zona productora en el NOA muy importante de tabaco, muy importante. Y muy importante en la zona NEA con distintos tabacos, pero muy importante en la zona NEA también. Caña de azúcar.
provincia de Salta, Jujuy, Tucumán, el norte de Santa Fe, Misiones, donde hay ingenios. O sea que volvemos a ver que la zona NOA es una zona productora de ese cultivo industrial, como es el caso de la caña de azúcar. Algodón, provincia de Salta, toda la zona donde se puede producir soja es una zona algodonera. Santiago del Estero, todo, por supuesto, Formosa, Chaco, todo el noreste es una zona productora de algodón, y nosotros también, si bien hoy no se está produciendo algodón en gran cantidad, excepto en algunas zonas de la cuenca del río Juramento, con riego, es una zona que tiene condiciones óptimas para el cultivo de algodón, donde el cultivo de algodón se hace el 9% con riego, en el caso de Salta se hace con riego, y el 91% secano en la zona NEA. O sea que el algodón también es importante para la zona NOA. Soja. La santa soja que se produce en la zona NOA, en la zona NEA, en la zona pampeana. O sea, en la mitad del país se produce soja, y nosotros también somos productores sojeros. Girasol. Girasol se produce en esta zona NEA, se produce en la zona centro, se produce en la zona pampeana, se produce en la zona pampeana oeste, en la zona más seca. Y Salta no está como productora de girasol, pero no porque no se produzca girasol, porque no se pueda producir, sino que las condiciones son óptimas también, en muchas zonas son óptimas para la producción de cultivo de girasol, pero que no es un cultivo que se esté masificando en este momento, porque tiene un problema con el tema de los fletes. Es un cultivo que tiene bajo peso específico, por lo tanto tiene mucho volumen, pesa poco, y el flete es el factor limitante. Nosotros vamos a ver girasol porque es cuestión, digamos, de que en algún momento en la zona NOA exista la instalación exista la posibilidad de instalar una agroindustria para obtener el aceite de girasol, y el girasol sería una opción muy buena para muchas regiones de la provincia de Salta, Santiago del Estero. Así que bueno, lo vamos a ver, porque si bien no es una zona, pero es una zona potencialmente apta para el cultivo de girasol. Cártamo, zona productora de cártamo, podemos ver que en el NOA también es una zona importante en cuanto a la producción de cártamo. Cultivos aromáticos como el anís, en la zona de los valles calchaquíes, provincia de Salta. Ya es un cultivo que tiene mucha importancia para la región y es una economía regional para esta zona. Y ahora vamos a ver un poco la clasificación de los cultivos industriales. Bueno, antes de que entremos acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Puede volver Denise, al mapa? Ahí está. Y esto más básicamente. Esto lo valles, por eso los valles calchaquíes, desde Cachi, Cafayate, San Carlos, todos los valles calchaquíes, la zona de Tucumán, Catamarca es anisera totalmente, En San Valle de Juan. Lerma también se está haciendo un poco de anís. Y en Valle de Lerma también se hace anís en el invierno después del tabaco, sí, se está haciendo con muy buenos resultados en algunos casos, sí. No son muchos los productores que lo hacen, pero lo están haciendo, sí, es cierto. Si bien no es una producción que tenga mucha incidencia económica hoy día, pero es una producción que puede tener un futuro bastante promisorio, el cultivo de anís durante la etapa en la que no se siembra tabaco, como un cultivo, como una secuencia de cultivo en el tabaco y un mejorador de suelo, sí, es verdad. Coronel Mole también estaba produciendo y Sí, exportaba a Paraguay. sí, vos fíjate, bueno, Coronel Mole está, digamos, con las características y las condiciones no iguales que el Valle Calchaquí, pero en la Villa, Huachipas, que tienen ese tipo de clima
parecido, semejante a la zona del Valle del Calchaquí, es una zona que se puede hacer no solamente anís, sino también comino, la zona de Tarapampa, o sea que se puede hacer tanto anís como comino, ¿sí? Claro que sí. En el Valle del Lerma también. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, digamos, hablando de los cultivos industriales, aparte de los que vamos a ver nosotros, de lo que usted nombró, entonces, por ejemplo, la aceituna, lo que es el aceite de oliva, eso también entraría como cultivo industrial, o por ahí frutos que son destinados para conserva, eso también entra en la rama de cultivos industriales. yo diría que si vos me decís si el maní es el maíz es también un cultivo industrial, sacás aceite, sacás harina, sacás también, si lo transformás, pero digamos desde el punto de vista de la asignatura no lo considero, lo dividen entre cereales, pero si vos te pones a pensar, el maíz también, del maíz también sacás aceite. O sea que también puede tomarse como un cultivo industrial, pero a fines de la currícula, de la carrera, lo vemos en forma separada, pero bien podría ser un cultivo industrial, Bien, porque, profe. porque Gracias. también puedes sacar maíz, pero lo puedes consumir de la forma que lo cosechás. Lo Bien, puedes bien, profe. consumir, lo puedes Sí, sí. consumir, sí. Disculpe, antes de que sigamos, ¿hay alguna aula virtual o eso? Creo que nos olvidamos de eso, perdón. ¿Alguna qué, perdón? El aula virtual o Moodle, Google, como Google Classroom, algo así. Sí, el Google Classroom. El Google Classroom. Perfecto, gracias. El Google Classroom. ¿Para qué decir el aula virtual? ¿Para la consulta o para qué? Claro, para el tema de los, ¿cómo se llama? Para La material. Los bibliografía y esas prácticos, cosas. profe. Y los trabajos prácticos y demás. Sí, para los trabajos prácticos, todo eso, sí, Google La Classroom. contraseña le tiene que pasar, ¿no, profe? Sí, ya se lo va a pasar el ingeniero Coronel el próximo viernes, eso, no se hagan problema. Perfecto, gracias. Él arma ya y ya él ya se encarga de los coloquios y todo, sí, por Google Classroom. Sí. Muy bien, los cultivos, según sus usos, se clasifican en textiles, productores de fibra, oleaginosos, productores de aceite, narcóticos, como ser el cultivo del tabaco, sacarígenos, producción de azúcar, estimulantes, como el café, la hierba, el té, aromáticos, como el anís, el comino, o sea, de los cuales se obtienen aceites esenciales. Dentro de los textiles tenemos como producción de fibras el algodón, el lino, el kenaf, de los cuales nosotros vamos a ver mucho algodón y un poco menos de lino. Kenaf no lo vamos a ver. Dentro de los oleaginosos, que son los productores de aceite, cártamo, soja, colza, girasol, lino, maní, de los cuales vamos a ver cártamo, soja, girasol, lino, oleaginoso lo vamos a ver así, abuelo de pájaro, y maní. Dentro de lo que las llamamos plantas narcóticas, tabaco Virginia, tabaco Burley, tabacos criollos, y en poco tiempo veremos como plantas medicinales también cannabis, en la medida en que aumente, en que avance el proyecto de la producción de cannabis medicinal. Ustedes acuérdense de que el cannabis es el cáñamo, antes el cáñamo lo teníamos acá, como producción textil. Se utilizaba hasta el año 74 se plantaba cáñamo en el país como cultivo cannabis, como cultivo textil. Luego en el 74, en la dictadura del 74, se prohibió la producción de cannabis por el tema del uso como para fumarlo, pero se estudiaba como un cultivo textil. Sacarígenos, caña de azúcar, remolacha azucarera. Profe, ¿en los textiles va el Jaguar también? No, no lo llegamos a ver, porque el Jaguar no llega a ser una producción. Si bien es una producción artesanal, no lo llegamos a ver como cultivo, no. No, porque no tiene incidencia económica el Jaguar, pero sí tiene importancia para la zona, digamos, como una cuestión artesanal, pero no tiene
no tiene importancia económica, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Sacarígenos, caña de azúcar, que es lo único que vamos a ver. Estimulantes, café, té, yerba mate, estaban en el programa en algún momento y decidimos sacarlos, porque excepto el café, que tiene posibilidades en la región NOA, el té y la yerba mate eran cultivos que le podemos dar los apuntes, algo informativo para el que le interese, pero no es un cultivo de producción de la zona NOA, por eso lo sacamos del programa. Aromáticas, de los cuales se obtienen aceites esenciales, como el coriandro, el estragón, la lavanda, el lemongrass, la menta, comino, anís, lavanda. Nosotros vamos a ver comino, vamos a ver anís, vamos a ver orégano, vamos a ver menta. Productores de ceras, como la jojoba, que en un momento la provincia de Salta llegó a ser la provincia que producía jojoba para la obtención de aceite para la producción de cosméticos. La provincia ya no produce jojoba, o sea que al que le interese el material de jojoba lo sacamos del programa, no lo vemos, pero al que le interese la producción de jojoba le podemos dar la bibliografía y algunos apuntes y algunos papers de jojoba como para que al que le interese lo pueda tener. Productores de colorantes, el cártamo. Productores de energía como los biocombustibles, caña de azúcar, soja, colza, y uno nuevo promisorio que es la jatrofa. Y las características de algunos cultivos industriales, que lo tienen también algunos cereales, como el maíz. No sé si en horticultura llegamos a este punto, no sé, ustedes me dirán. Yo de horticultura no es un tema mío, no es un tema al que me dedique, así que tengo un gran desconocimiento de eso. Pero los cultivos industriales tienen una característica importante. Muchos de ellos tienen procesos de transgénesis. O sea, esa transferencia tecnológica de genes de un organismo a otro, y con lo que se obtuvieron organismos genéticamente modificados. Caso típico, la soja. No les voy a hablar, ustedes ya saben bastante de lo que es la transgénesis. Nosotros lo que sí vamos a hablar cuando hablemos de transgénesis, cuando hablamos de un cultivo que hubo transferencia de genes de un organismo a una planta, hablamos de evento. Le vamos a llamar evento. Eso es de que la planta sufrió una transgénesis. Y un evento es una recombinación de ADN que ocurre en una célula, a partir de la cual, digamos, se originó una planta transgénica. Y nosotros lo llamamos evento. Este concepto de transgénesis, nosotros en cultivos industriales lo vamos a llamar simplemente evento. Y cada evento es una transgénesis determinada. O sea, es un gen que en la planta produce una determinada característica. Y en una planta se puede tener transgénesis simples o transgénesis apiladas. Puede ser una transgénesis para que resista un determinado tipo de herbicida o un determinado tipo o que produzca un determinado tipo de proteína para la protección de una determinada plaga. O sea, puede haber varias transgénesis en una misma planta. Resistencia a distintos herbicidas. Entonces hablamos de transgénesis de eventos apilados. Bueno, este es un esquema de lo que es la transgénesis de una bacteria. Un sector o un trozo del cromosoma se introduce en el cromosoma de una célula de la planta, y la planta, a partir de este momento, esa multiplicación de esta célula produce un organismo genéticamente modificado. Ya tiene esta transgénesis, le confiere a la planta
una característica especial que no tenía hasta el momento que hubo esa incorporación de este sector del ADN de la bacteria en el ADN de la planta. Normalmente proveniente de una bacteria. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguna? Sí, ingeniero. Sí. Sí, lo escucho. ¿Sí, había alguna pregunta? Parece que no. Parece que no. Bien. Repasamos un poco algunas cositas, ¿les parece? Sí, profesor. Bien. Sí, Nosotros cuando trabajamos como técnicos, lo que buscamos es tratar eh, de que los distintos factores, planta, suelo, agua, o sea, el ambiente, tratar de que se integren de alguna manera y jueguen de una manera interrelacionada, y el objetivo es aumentar los rendimientos de una determinada planta. Máxime sabiendo de que nosotros el desafío que tenemos es lo que hablábamos al principio, producir mayor cantidad de alimentos en una misma superficie que no va a crecer para una población que sí viene creciendo. O sea que nosotros lo que tenemos que ir viendo es de ir logrando sobre una misma planta una mayor cantidad de rendimiento traducido en kilos por hectárea. Y ese desafío no es un desafío sencillo, porque la transgénesis fue una de las herramientas biotecnológicas que se empezó a usar para obtener mayores rindes, menores costos, ser más eficiente en la producción. Con la transgénesis cambiaron las reglas de juego, cambió el manejo, cambió la forma de que la planta reaccione ante determinadas condiciones. Entonces, lo que en definitiva vamos buscando con todo esto es lograr un mayor rendimiento. Y cuando hablamos de rendimiento, decimos que hay un solo rendimiento o podemos tener varios rendimientos. Pregunto. Yo creo que es un solo Varios rendimiento tipos de con varios rendimiento. parámetros que lo A ver, definen. ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Varios rendimientos con varios parámetros. O sea, un Explícame, rendimiento con varios parámetros. explícame, por favor. Por ¿Cuál ejemplo, es? toneladas por hectárea, que va a estar dado por los parámetros como número de plantas por hectárea, por el número, no sé, por ejemplo, en el maíz de espigas por planta. A su vez, esas espigas van a tener número de granos por espiga y a su vez cada grano va a tener su peso. Vamos a tener un parámetro que va a ser el peso de grano por espiga. Eso es lo que vos me estás hablando, yo diría que son lo que vos me estás diciendo, son los componentes del rendimiento. Claro, por eso digo que tenemos un tipo de rendimiento que está determinado por varios componentes. Claro, esos son los componentes del rendimiento. Pero los tipos de Pero rendimiento pueden ser rendimiento alcanzado, rendimiento esperable y el potencial. eso me está gustando más. Pero ahí, lo que vos me decís, lo que vos me decís con el tema de las componentes de rendimiento no está mal. O sea, esas son las componentes del rendimiento. Cuando tenga más número de plantas, más número de espigas, más número de semillas, mayor peso de grano, voy a tener mayor rendimiento. Eso es lo que vos apuntás. Son las componentes del rendimiento. Sobre esas componentes del rendimiento, yo voy a tener que trabajar en cada momento del cultivo para definir que en cada momento crítico del cultivo, esas componentes que vos me estás hablando no se vean disminuidas. ¿Está claro el concepto o no?
Sí, O sea, yo tengo las componentes de rendimiento y yo tengo que tratar de que esas componentes de rendimiento se expresen de la mejor manera o de la mayor manera posible y que no coincidan y que digamos que no, que normalmente alguna de esas componentes puede caer en un momento crítico, y hablo de momento crítico en el momento al que el cultivo no le pueden faltar las mejores condiciones ambientales, porque justamente es un momento crítico. Si le faltaran en ese momento las condiciones óptimas, en ese momento crítico, se ven afectadas alguna o algunas de esas componentes del rendimiento y me hacen de que yo tenga un rendimiento menor. Si yo tengo todas las condiciones óptimas en el momento en que se expresa cada una de esas componentes de rendimiento, yo tengo un mayor rendimiento. Y ahí entro con lo que dice el amigo que habló recién, que dice, yo tengo un rendimiento esperado, tengo un rendimiento alcanzable, tengo un rendimiento, ¿qué más? Potencial, por ejemplo. Logrado. Potencial. Y ahí estamos hablando de que tenemos ya distintos tipos de rendimientos. Me está hablando ya de tres: potencial, el esperable y el logrado. Y eso es cierto. Eso es verdad. Yo le hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes puede decirme cuál es el rendimiento potencial? Ustedes ya todos cursaron cereales, ¿verdad? Potencial Sí, está profesor. determinado por características genéticas, ¿no? Y si se le brindan todas las condiciones, Bien. ofrece Ustedes potencial. cursaron ya todos cereales. ¿Alguien me puede decir cuál es el rendimiento potencial de un maíz? En Salta, Depende de la Dependiendo zona. de la zona. 7.000 kilos. Depende del paradigma de producción, porque no es lo mismo los fertirrigados que los que van a secano. Y las áreas ecológicas también. Bien. Yo te digo, bueno, a ver, yo te digo, en la mejor zona de Estados Unidos, donde se produce maíz, se hace un concurso anual de maíz y se miden los rendimientos. Tiene todo lo que vos te podás imaginar: fertilización, Son algo de irrigación. 26 toneladas, ¿verdad? Eso es lo que vos me... El rendimiento potencial sería ¿cuál? ¿Cómo lo definiríamos? Potencial es el que está dado sobre todo por los factores más definitorios, donde está la genética de la planta, Bien. las temperaturas, la presión parcial del dióxido de carbono, todos esos factores. El potencial es el rendimiento que tiene la planta genéticamente. O sea, el rendimiento potencial, ¿dónde está? En la semilla. O sea, en la genética. En la genética. Si yo a esa genética le doy todas las condiciones para que se exprese y todas las componentes de rendimiento se expresan de la mejor manera, ahí voy a tener un rendimiento potencial que puede ser... ¿Alguien puede decirme cuál sería el rendimiento potencial máximo de un maíz? Yo les digo un número y ustedes van a decir que yo estoy loco, estoy tomado, estoy fumado. Y y después se lo paso al artículo y ustedes van a ver de que hay un rendimiento de maíz que ustedes no lo pueden creer. Alguien habló de 26 toneladas. Sí, creo que era el último dato, pero no quiero mentirle, creo que leí algo de 40 toneladas alguna vez. 52 toneladas. El Claro, productor... pero profesor, ese que usted dice sí, pero esos son rendimientos que sí serían muy buenos, pero hay que ver hasta qué punto, cuánto es el costo necesario para el alcance de esos rendimientos. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, pero bueno, pero si si vos producís 52 toneladas, digamos, estamos hablando de un rendimiento potencial, o sea, es el rendimiento que puede dar una planta en las mejores condiciones, en Disneylandia, o sea, en las mejores condiciones. Ahora, vos me por el profe, no hable, no hable sandeces, porque en las mejores condiciones, ¿dónde existen? O sea, hay que dibujarlas, o sea, no todo el mundo tiene El las mejores laboratorio. condiciones. Claro, pero este rendimiento de 52 toneladas se obtuvo a campo. Se obtuvo a campo, en una superficie, en un lote que no era un lote menor, 200 hectáreas. O sea que
Si vos me decís cuál es el rendimiento potencial del maíz, y si pudieron sacar 52 toneladas, seguramente que el rendimiento potencial está por encima de eso, puede sacarse más capaz. Lo que no se sabe es cuánto más. Pero el rendimiento potencial básicamente es la genética con las mejores condiciones donde puede expresarse y darte la mayor cantidad de kilos. Donde juega todo eso, como decís, el ambiente, el dióxido de carbono, la humedad, la fertilización, el manejo, la oferta ambiental, todo eso. Juega todo eso. Ese es el rendimiento, un rendimiento potencial. No sabemos en realidad cuál es el rendimiento potencial de cada una de las plantas, porque genéticamente pueden dar mucho más que eso en la medida en que tengan las condiciones ideales. Lo que pasa es que lo que no tenemos son las condiciones ideales. O sea, nosotros en realidad lo que tenemos es una limitante. ¿Cuál es la limitante nuestra? Nuestra limitante, nuestra zona. ¿Cuál es la limitante que no nos permite obtener los rendimientos que vos me decís? Y ahora vamos a analizar el tema de costo. Porque si vos me producís un maíz de 52.000 kilos y lo tenés que fertilizar con una tonelada de urea por hectárea, pero si el rendimiento se justifica todo ese costo, yo se lo doy. O sea, si yo le tengo que dar una tonelada para que me produzca 50 toneladas contra 10 toneladas que tengo en Salta, 10 toneladas en el mejor de los casos, en un maíz irrigado, el maíz con riego, con aspersión, con un manejo de suelo, o sea, 10.000 toneladas no lo tiene cualquiera, 10 toneladas de maíz. La limitante de la humedad. ¿Cómo? Usted nos preguntó cuál es la limitante nuestra y la limitante de producción de nosotros la humedad. Es el agua. Nuestra limitante es el agua. Nuestra limitante es el agua. Muy bien, es el agua. Nosotros tenemos la limitante que es el agua. Entonces, muchos de los rendimientos que nosotros obtenemos, estamos quizás muy lejos del rendimiento potencial, porque tenemos la limitante. Tenemos una oferta ambiental que no es la mejor. Entonces, cuando nosotros no tenemos la mejor oferta ambiental, nosotros no podemos, lo ideal sería acercarse a ese rendimiento potencial. El rendimiento potencial está en la genética expresada en las mejores condiciones. ¿Estamos de acuerdo con este criterio o no? Sí, profesor. Algunos no están de acuerdo, me parece que lo pueden decir, ¿eh? No nos vamos a pelear, chicos. Profe, pero nosotros no usamos esa tecnología o esa genética en nuestra zona. Es como meter un Ferrari al barro también. Porque va a traer la Claro. mejor tecnología a donde hay pista de tierra. Quería andar en Audi y en la 34 más o menos. Claro, o sea, vos vas a usar la genética en donde tenga las mejores condiciones. Claro que sí. Vos vas a usar la mejor genética en los lugares donde vos podás tener una oferta ambiental que sea la mejor. Porque si no es como dicen acá, o sea, estamos metiendo una Ferrari en una calle de tierra. O sea, no tiene sentido. Entonces yo la genética la voy a utilizar en la medida que yo sepa que le puedo dar una oferta ambiental donde la genética esa se puede expresar. Ahora vamos a decir, che, nosotros no la estamos usando esa genética. ¿Por qué no la estamos usando esa genética? Porque no tenemos las condiciones, pero a las condiciones las podemos generar. O sea, si no tenemos riego, si no tenemos lluvia, podemos adoptar la tecnología del riego. Si no tenemos fertilidad en el suelo, podemos apelar a los fertilizantes. Si tenemos problemas de maíz, sí. Deberíamos hablar de un rendimiento potencial por medio, o sea, a partir de zonas agroecológicas, porque a lo mejor ese rendimiento potencial, como usted decía, se da en determinada zona, pero esa genética justamente fue ideada para esa zona. Entonces, a lo mejor dentro de Salta se puede generar un mejoramiento, y sería el mejor rendimiento potencial que se pueda obtener y sea lograble, pero entonces como que deberíamos diferenciar por el lugar en el que se está haciendo. Trabajar por ambientes. Exacto. Trabajar por ambientes. Utilizar la genética de acuerdo al ambiente. O sea, no podemos utilizar cualquier cosa en cualquier ambiente. Tenemos que trabajar y conocer el ambiente, conocer nuestras condiciones, conocer nuestra oferta ambiental
y utilizar la genética que se adapta a ese ambiente. Cuando nosotros utilizamos la genética equivocada, tenemos fracasos. Eso es real. O sea que para cada zona, la genética va a tener un rendimiento potencial de acuerdo a las condiciones ambientales. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. No es lo mismo sembrar en Massachusetts o en un maíz en Wyoming que sembrarlo en embarcación, sin lugar a dudas, porque las condiciones son distintas, porque las lluvias son distintas, porque el suelo es distinto y porque la tecnología es distinta, porque los costos son distintos. Entonces, el ambiente es diferente. Entonces la genética se va a ir adaptando a cada ambiente. Y cada ambiente va a tener un rendimiento potencial en base a esa oferta ambiental. Porque no todos los ambientes son iguales. Lo que nosotros tenemos que tratar es de ver cuáles cosas del ambiente nosotros podemos aprovechar, porque nosotros las cuestiones ambientales no las vamos a poder manejar como técnicos. Lo que sí podemos manejar es cómo hacer para que la planta aproveche toda esa oferta ambiental que tiene y pueda llegar al máximo rendimiento que se acerque al rendimiento potencial, por más que no lo logre. Y para que después te suban las retenciones cuando terminaste de trillar. Ah, claro, después cuando ya tenés maíces de 15.000 kilos, normalmente retenciones del 40%, eso no te queda para la menor duda, o sea que eso es así. Pero bueno, este país ya son otros temas, eso tampoco no lo podemos manejar, tenemos que renegar con eso. Pero sí es cierto. O sea, pero está claro el concepto. Sí, se entiende, nada más que, bueno, a veces manejar toda la parte teórica y ecofisiológica y genética y decir por qué no hacemos más de lo que deberíamos estar haciendo y bueno, es político el asunto. Porque nosotros como técnicos tenemos que tratar de manejar, de conocer el ambiente y de adaptar la genética al ambiente. O sea, tenemos que lograr que la genética adaptada para cada ambiente genere y fijar y adaptar el manejo de la planta para que en ese ambiente se desarrolle y pueda lograr el mayor rendimiento y que se acerque al rendimiento potencial. El rendimiento potencial es un rendimiento teórico, no lo sabemos, porque se tiene que dar en todas las condiciones que no se dan en la realidad. Pero bueno, hay un maíz que produce 52.000 kilos, y diríamos, bueno, si puedo llegar a 52.000 kilos, qué sé yo, capaz que con una genética mejorada puede llegar a los 70.000, o sea, no sabemos cuánto es el rendimiento potencial. O sea, para ese rendimiento potencial se tienen que dar todas las condiciones ambientales, o sea, tiene que tener una oferta del 100% para que pueda expresar el máximo de la genética que tenga una determinada planta. ¿Estamos hasta acá con este concepto? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo o no están tan convencidos? Sí, profe. Sí, profe. Y nosotros no llegamos al rendimiento potencial. ¿A qué rendimiento llegamos? Logrado. Al logrado. Y te hago una pregunta. Nosotros, el rendimiento que logramos es el que nos dice la trilladora, vamos a la balanza, pesamos y nos dice tantos kilos, eso es lo que logramos. Eso es lo que logramos nosotros. Pero hay un rendimiento más que podemos definirlo. Rendimiento alcanzable. Alcanzable. ¿Y cuál sería el rendimiento alcanzable? El definido por las precipitaciones y por la oferta de nutrientes. Bien, pero o sea, el alcanzable, ¿cuál sería? Vos estás en un campo, en Lajitas, ¿no? Y bueno, tenés varios vecinos que producen maíz, el mismo maíz que vos producís. ¿Cuál sería para vos en esa zona el rendimiento alcanzable? Y el logrado ahí está entre, yo diría 5.500 a 6.000, para mí ahí el alcanzable sería 8. ¿Pero cuál sería para vos el alcanzable? El promedio medirías histórico vos? de cultivo. ¿Cuál me dirías vos el rendimiento alcanzable? Decir, bueno,
Hay un rendimiento alcanzable que puede ser el mismo que yo logré o no, pero ¿cuál sería para vos el alcanzable? En una zona donde vos vas y salís como ingeniero agrónomo, salís, te vas al café y charlas con los técnicos del otro campo y te dice, yo tengo un maíz de tanto, el mismo que el tuyo. ¿Cuál sería el alcanzable? Sería el promedio que se da en esa zona. ¿Sería el promedio o sería el máximo rendimiento logrado? Promedio de cada zona. Sería, por eso la pregunta es, ¿sería el promedio o sería el máximo rendimiento logrado por algún productor? Claro, el máximo logrado en esa zona donde se está tratando. Que no es lo mismo que el promedio, ¿no? Porque Claro, yo puedo producir 2.000 kilos y el del lado produce 8.000 y estoy en un rendimiento de 5.000. Eso es el rendimiento promedio. Pero el alcanzable no sería 5.000, porque hubo uno que produjo 8. ¿Está claro la situación o no? Hay que tener cuidado también porque cuando se juntan a charlar los campesinos se No, está envalentonan con bien, los pero, números. no, pero está bien, pero con los números de la balanza, digamos. Con los números de la balanza y con los registros de la balanza, sin mentir, porque los productores son como los pescadores, ¿cierto? Pero con los números de la balanza. Sí, pero los números no mienten. Eso, Los por eso a números- la gente no les gusta, son objetivos. Claro, los números de la balanza no mienten. O sea, la balanza te dice, mira, en ese lote, que el promedio de ese lote dio 8.000 kilos. Y vos decís, pero si yo hago el mismo maíz, estoy a 4 kilómetros y yo llego a 4, el 4 es tu rendimiento logrado. ¿Y el alcanzable cuál sería? ¿El promedio o el máximo logrado en la El zona? máximo logrado. Digamos que eso sería el máximo logrado por algún productor. Si alguno pudo llegar a 8.000 kilos con alguna condición determinada o con algún manejo determinado, quiere decir que yo también puedo llegar a los 8.000 kilos. Si tengo unas condiciones semejantes, estoy hablando que estoy en un campo a 4 kilómetros. Ahora, si las condiciones climáticas son totalmente distintas, el ambiente mío es diferente, no puedo pretender lograr pero si estoy en el mismo ambiente, con las mismas condiciones, con la misma oferta ambiental, y alguien pudo producir eso, eso sería para mí el rendimiento alcanzable. Sería el rendimiento al que yo puedo aspirar a tener si hago las cosas de la manera que la están haciendo los que están haciendo para lograr esos rendimientos. ¿Está entendido o no? Sí, profesor. ¿Nadie se perdió hasta acá? Profe, dentro de esa oferta ambiental, ¿se incluye la fertilidad del suelo? Oferta ambiental, hablamos de todo y ahora lo vemos, mira. Rendimiento potencial, rendimiento alcanzable, rendimiento logrado. Y esta formulita, chicos, esta la tienen que recitar. Esta la tienen que recitar, la tienen que memorizar, entender y aplicar. El rendimiento es igual a la sumatoria de ¿qué? ¿Qué es esto? Esto ya lo han visto, chicos, ustedes. No me digan que no lo han visto porque acá se acaba la clase. La radiación incidente. ¿Lo han visto esto, no? Sí, la radiación incidente. La sumatoria de la radiación incidente por eficiencia de la captación de la radiación. la eficiencia de la interceptación de la radiación por eficiencia de conversión y el otro es índice de cosecha. Bien, ahora vamos a ver cuál de todas estas componentes de la fórmula del rendimiento son las que nosotros podemos manejar para que el rendimiento sea el más alto posible. ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cuál de todos estos factores o componentes de la fórmula son los que nosotros podemos manejar para que
el rendimiento sea el más alto posible para que nos acerquemos al rendimiento alcanzable o al rendimiento potencial. Técnicamente. O sea, nosotros como agrónomos podemos manejar la radiación Podemos incidente. manejar todo, profesor, si queremos. Con la La fecha de radiación siembra, profe. ¿Cómo manejaría la radiación incidente? Radiación incidente, como me estoy refiriendo al ángulo en que los rayos inciden en cada zona, de eso estamos hablando, la oferta de radiación de cada lugar. Estamos hablando de la radiación, o sea, estamos hablando de Claro, cómo, sí, sí. digamos, la Tenés radiación. que ir a invernadero para tocar la radiación incidente y usar lámpara. Eso es un cultivo intensivo. Pero No, claro, yo creo que no se puede modificar, pero si tiene ya finito, tiene que tocar ahí. ¿Podría ser lo del índice de cosecha? O sea, en la radiación incidente, nosotros podemos tocarla podemos manipularla. Indirectamente sí, profe. Trabajando la Fecha de distancia siembra. La fecha de siembra afecta a la radiación incidente. La radiación incidente está determinada por la luz solar, no la podemos tocar a campo. No, obvio, pero lo que estoy diciendo es que se puede, como decían los demás, a través justamente de la fecha de siembra, uno elige los momentos donde la oferta de radiación es mayor para los hemisferios. Esa es otra No van cuestión. los rendimientos del maíz, las fechas de siembra son anteriores a las nuestras porque se busca que antes de que se dé justamente la formación de ¿cómo se llama?, de las espigas, el cultivo haya interceptado la mayor cantidad de radiación incidente posible, porque a diferencia de nosotros, hay pruebas que muestran que en esa zona es la radiación la limitante del rendimiento antes que la precipitación. Ciertas zonas, obviamente. Pero para. Ahí podemos tener una discusión. O sea, yo puedo tener una muy buena radiación incidente, pero si en el momento crítico no tengo humedad, por más que tenga la radiación incidente, y si yo tengo en el momento crítico falta de agua, perdí toda la radiación incidente, me quedó como una anécdota, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? Ojo con eso. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, por supuesto, o sea, analizando ese factor y manteniendo el resto, estoy diciendo. Está bien, bueno, pero empecemos a pensar en que nosotros estamos analizando cuáles son estas cosas. Yo sobre la radiación incidente de una determinada zona no puedo afectar, no puedo trabajar, no puedo modificarla. O sea, la radiación, los valores de radiación, no los puedo modificar. La radiación solar es la radiación solar típica de la zona, va a depender de la nubosidad, va a depender, pero no lo puedo modificar, no la puedo manejar. Lo que yo puedo manejar es lo que vos acabas de decir, el momento de mayor o menor radiación y en función de la fecha de siembra. Que eso es parte del manejo. Eso es parte del manejo. Pero yo pero yo sobre los valores de la sumatoria de radiación, yo no puedo incidir. Si yo me atraso en la siembra, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprovechando una radiación incidente menor. Estoy ya con la siembra tardía. Con una oferta ambiental menor. ¿Por qué menor? Porque tengo menos radiación, menos temperatura. Quizás se me corre la humedad. Pero digamos yo, como técnico, a ese valor de la sumatoria no lo puedo cambiar. Yo sé cuándo es mayor y menor, cómo va la curva de radiación, pero no la puedo modificar. Eso es lo que quiero explicar. O sea, yo no puedo manejar eso, ese factor no lo puedo manejar. Yo lo conozco, sé cuándo tengo mayor radiación y sé cuándo tengo menos, pero no lo puedo manejar. No puedo no puedo yo, de alguna manera, tener más radiación o menos radiación. O sea, yo como técnico no puedo trabajar y decir, puedo conocer cuándo tengo más y cuándo tengo menos en función de los registros, pero no puedo manejarlo. No sé si me entienden lo que te digo. O sea, no puedo hacer que haya más o menos radiación. Incidente, ¿no? Profe, ¿no puedo modificarlo con el efecto de sombreado? Con la distancia entre plantas, entre... Bueno. Aumentar no se puede. No, pero ahí estaríamos en el parámetro de la
eficiencia de Ah, intercepción ahí de estamos, la radiación. ahí estamos entrando en el segundo parámetro, Claro. pero estamos analizando el primero. ¿Yo lo puedo modificar o no, no lo puedo? O sea, yo no puedo tener más radiación. Mañana voy a un campo y digo, bueno, a partir de mañana voy a tener más radiación. No, o sea, el ambiente tiene esa radiación. Y yo puedo obtener los datos y tengo radiación en los últimos 10 años y hago la curva y sé cuándo tengo más y cuándo tengo menos. O sea, sé cuál es mi oferta de radiación. Lo que no puedo hacer es modificarla. No puedo tener más o menos. Si voy a hacer invernadero o no, esa es otra cosa. Pero la radiación incidente no la puedo modificar. No puedo trabajar modificándola. Yo no puedo hacer que los días sean más nublados, menos nublados, haya más nube, menos nube. O sea, eso no lo puedo modificar. ¿Está claro eso o no? Sí, profe, digamos, yo como lo entiendo, digamos, en una determinada zona, como usted dice, ya vamos a tener determinado, digamos, la cantidad de radiación que vamos a tener y en base a eso hacemos, digamos, el manejo, ¿no? Que ahí estaríamos en el parámetro de la eficiencia de intercepción de la radiación, ¿no? Ahí vemos Ay, si aumentamos la densidad de siembra, si disminuimos, en la fecha de siembra también, ¿no? Eso, digamos, es lo que entiendo. exactamente. O sea que yo, entonces, acá, en la eficiencia de interceptación de esa radiación, ¿puedo modificar este factor? Sí. Sí. Bien. A través del manejo, que ya lo voy viendo cómo lo voy haciendo. ¿Cómo hago para que yo pueda de esa radiación interceptar la mayor cantidad posible? Teniendo más planta por hectárea, planta más grande, plantas electófilas, plantas, o sea, yo tengo, ahí esto sí lo puedo manejar. Esto ya forma parte del manejo. Esto sí lo puedo, yo sí esto sí puedo hacer que esto cambie. Hacerme más eficiente en cómo el cultivo va a interceptar esa radiación que tengo. ¿Está claro esto? A través de la modificación de la fecha de siembra, de espaciamiento entre líneas, número de plantas por hectárea. O sea, eso lo puedo manejar. ¿Cómo hago para que la planta sea más o menos eficiente? Para interceptar esa radiación. ¿Está claro el concepto? Está claro, profe. ¿Está todo claro o no está tan claro, chicos? Me están haciendo asustar. Sí, profe, está claro. Sí, se entiende. ¿Todos entienden? Chicos, somos 93. ¿Todos los restos de los chicos están o han dejado prendido y se han ido? ¿Se entiende, profe? ¿Eh? Sí, profe. Está claro. ¿Se entiende, profe? Bien. Profe. Sí, profe. Bien, y sobre esto, la eficiencia de conversión de la radiación, ¿yo puedo manejar? Depende del metabolismo de la planta, C3 o C4, ¿no? ¿Qué quiere decir la eficiencia de conversión? ¿Cuánto de esta radiación se convierte en fotosintatos? Y esos fotosintatos son los que me van a dar la materia seca. Porque esos fotosintatos después, parte va a ir al grano o al órgano cosechado y parte va a quedar en la planta que no se va a cosechar, va a quedar sobre el campo y después eso se va a ir incorporando y va a ir mejorando la estructura, la fertilidad del suelo y demás. Pero yo tengo que tratar de que la mayor cantidad de fotosintatos vaya al órgano que yo estoy cosechando. O sea, el índice de partición. ¿Cuánto va al órgano que se cosecha y cuánto queda en la planta, o sea, en lo que va a ser el resto de cosecha? ¿Está claro esto? Sí, profe. Entonces yo acá... Profe, una pregunta, profe. Sí. El índice de partición está dentro de la eficiencia de conversión, ¿no? El índice de eficiencia de conversión, acá lo tenés, yo puedo maximizar la eficiencia del índice de interceptación de la radiación
y la eficiencia de conversión. O sea, puedo mejorar de que la radiación no vaya al suelo, sino que, que lo tome la planta a través de las hojas. Eso lo puedo hacer. Puedo hacer de que la planta, la mayor cantidad de eficiencia de la fotosíntesis, de la radiación fotosintéticamente activa, porque no toda la radiación, no todo lo que es radiación es fotosintéticamente activa. Hay una parte que produce fotosíntesis, hay una parte que no. Entonces yo eso puedo mejorarlo. Y puedo mejorar cuánta de esa radiación hace que yo tenga una mayor tasa de fotosíntesis y que esa mayor tasa de fotosíntesis se traduzca en una mayor producción de fotosintatos, y esos fotosintatos son los que me van a dar una mayor planta, una planta de mayor tamaño, una planta de menor tamaño, y cuántos de esos fotosintatos después se van a dirigir al órgano que yo cosecho y cuántos van a quedar en la parte de la planta que no cosecho. O sea que yo puedo maximizar la eficiencia de interceptación o intercepción de la radiación y la eficiencia de conversión. Si yo tengo una planta totalmente estresada, ¿ustedes creen que esa planta va a ser eficiente a la hora de convertir la luz solar en fotosintatos? Y no va a poder. Y no. O sea, si yo la tengo la planta totalmente estresada, la tengo la planta totalmente sin fertilizantes, si la planta la tengo sometida a todos los ataques de las plagas, o sea, esa planta indudablemente estresada no puede expresar una mayor conversión, o sea, no me va a producir o no me va a ser eficiente en la conversión de la fotosíntesis. O sea, que eso yo lo puedo manejar. O sea, yo lo puedo maximizar. Y también puedo maximizar de que la mayor cantidad de esos fotosintatos que se han formado vayan al órgano cosechado y no que queden en el resto de cosecha. ¿Cómo hago todo esto? Modificando, manejando la fecha de siembra, la estructura del cultivo, la densidad, el espaciamiento. ¿Cómo hago para solucionar los problemas cuando tenga deficiencia de agua? ¿Cómo manejo los nutrientes? Y eso es manejo. Esto es manejo. Y eso lo vamos a ver en cada uno de los cultivos, cómo hago para hacerme más eficiente en la eficiencia de intercepción, en la eficiencia de conversión y en el índice de partición, con el índice de conversión. ¿Está claro esto? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Hay alguien que no haya entendido nada, cosa que volvamos a verlo? ¿Hay alguien que no haya entendido cosa que lo volvamos a repetir y lo volvamos a ver? No, profe. ¿Seguro? ¿Seguimos? Sí, profe, seguimos. Yo voy bien. Entonces, el rendimiento potencial es el máximo rendimiento que se puede alcanzar de un cultivo, ya los definimos. El potencial máximo es un rendimiento en un ambiente físico y en un ambiente óptimo de radiación, temperatura, nutrición, protección de maleza, plaga, o sea, eso es el rendimiento potencial en óptimo. Esto es como si estuviéramos viviendo en Disneylandia, se da todo bien. Esto es un cuento de hadas. Se dan todas las condiciones. Ahora, en la realidad, esas condiciones no se dan, por eso es que es muy difícil obtener este rendimiento potencial. Entonces, el rendimiento potencial está determinado por factores que son del ambiente, algunos que son modificables, genotipo, de cómo trabajamos con la distribución de las plantas en el campo, que no haya ausencia de factores, o sea,
que no haya factores limitantes como el agua y los fertilizantes, y que no haya factores reductores como insectos, enfermedades, maleza. O sea, si yo hago que todos estos factores no se produzcan, o sea, lo único que acá debo tratar de buscar el mejor ambiente para que la genética se exprese, voy a tratar, esto sí lo puedo manejar, y esto también lo puedo manejar. O sea, esto es manejo, el B, y esto es manejo, el C. Esto es manejo. Esto no lo puedo manejar. Esto lo puedo manejar únicamente mediante la fecha de siembra en función de la mayor o la menor oferta. Pero yo no puedo, y lo mismo con la temperatura. O sea, yo a medida que me voy atrasando en la fecha de siembra, cada vez le voy dando a la planta condiciones cada vez más adversas. O sea, le voy dando una oferta ambiental cada vez de menor calidad. Entonces yo me voy atrasando en la siembra, por lo tanto la planta tiene una menor oferta ambiental o una oferta ambiental de menor calidad, y por lo tanto la planta no puede tener los mejores rendimientos. Por eso tengo que tener una fecha o una ventana de siembra óptima en la cual yo tengo todas las condiciones ambientales para que la planta pueda expresar su genotipo. Y además después viene todo el tema manejo. ¿Cómo hago para que la planta no se estrese por ninguno de estos factores reductores, de manera tal de que pueda tener una muy buena eficiencia de conversión? O sea, que la incidencia, que la radiación que me toma lo transforme en fotosintatos. Cuanto menores factores reductores tenga, la planta tiene menos estrés y por lo tanto la planta funciona como una máquina de fotosintatos, y esos fotosintatos son los que después me van a dar un mayor rendimiento en la medida que la planta tenga menos estrés. ¿Estamos? Sí, profe. Hay algunos que no están convencidos para nada. Me parece. Puede ser que no estén convencidos algunos. Chicos, lo volvemos a ver, lo volvemos a discutir, lo discutimos, yo no tengo problema, ¿eh? A ver. No, profe. ¿Eh? Sí se entiende, profe. Bien. O sea que acá tengo yo un esquema donde yo tengo la producción de un cultivo va a depender de una serie de factores que son ambientales, la radiación, la concentración de dióxido de carbono que incide directamente en la fotosíntesis, el agua que la planta necesita, los nutrientes que la planta requiere, la temperatura. Esto es oferta ambiental. Esto que está acá es oferta ambiental. Esta oferta ambiental es la que va a hacer de que este genotipo se pueda expresar en mayor o en menor grado. Y esto es lo que me va a hacer que la planta rinda más o menos. En la medida en que yo pueda utilizar esta oferta ambiental en los momentos óptimos y sobre todo en los momentos críticos de cada cultivo, voy a hacer de que esta fórmula sea la mayor, me dé un mayor rendimiento. Radiación incidente, concentración de dióxido, la radiación incidente actúa sobre la fotosíntesis. Tengo que ver de que yo acumular la mayor cantidad de fotosintatos y que no haya una fotorrespiración, o sea, de que todos los fotosintatos que se forman no los pierda con una fotorrespiración. ¿Cuándo tengo una mayor fotorrespiración? Cuando empiezo a perder fotosintatos porque la planta empieza a tener, ¿qué cosa? Condiciones de estrés. Estrés. La planta se estresa y comienza a perder órganos. Pierde hoja, pierde frutos, pierde flores. Entonces la planta empieza a fotorrespirar, o sea, empieza a romper, a perder fotosintatos. Y yo tengo que juntar esos fotosintatos a través de la fotosíntesis, transformarlo en carbohidratos. Estos carbohidratos me van a dar la biomasa
Y esa biomasa, a través de la partición, me va a dar, en el caso del grano, si la partición es buena y es alta, la mayor cantidad va a ir al grano y la menor cantidad va a ir a la parte de la planta que no se cosecha. Esto es, en resumen, lo que vimos acá. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, el rendimiento potencial, que es el máximo alcanzable, está dado justamente con esto, que es un poco repetir lo anterior. El rendimiento potencial es el máximo. El rendimiento alcanzable es el que se puede obtener aplicando todas las técnicas que están a mi alcance y que me permiten obtener el mejor retorno económico, o sea, es a través de las buenas prácticas agrícolas. Si yo hago todas las cosas bien, voy a tener un rendimiento alcanzable alto, que se va a ir acercando, no sé si se va a acercar mucho o poco, pero va a estar más cerca del rendimiento potencial, si yo le doy al cultivo las condiciones óptimas en cuanto a la oferta ambiental y en cuanto a la oferta de manejo. ¿Cómo hago con todo esto? ¿Cómo manejo todo esto? La radiación no la puedo manejar, solamente, como decía recién un compañero, puedo aprovechar más o menos la radiación en función de la fecha de siembra. Si yo tengo una buena radiación en enero, tengo que sembrar en enero. Si me voy atrasando, ¿qué voy haciendo? Le voy dando a la planta una menor radiación, le voy dando una menor oferta ambiental. O sea, a esto, si bien no puedo manejar la cantidad, puedo mejorar la calidad en función de sembrar óptimo, en la fecha de siembra óptima, y a medida que me voy atrasando, veré cómo hago para que si la radiación, ya que no estoy en el momento de mayor oferta, cómo hago para que la planta, para que mi cultivo aproveche la menor radiación que tengo en ese momento. Aumentaré el número de plantas, achicaré los surcos, cambiaré la variedad que tenga mayor cantidad de hojas. O sea, eso es manejo. Si no tengo agua, puedo suplementar con riego en el caso que pueda. Si no tengo nutrientes en el suelo, puedo solucionarlo con la fertilización. Eso es manejo. La temperatura también la manejo con la fecha de siembra. Y los factores reductores de las plagas, el manejo total. Eso va a depender de cómo yo vaya manejando las distintas poblaciones de distintas plagas, cómo maneje la maleza, cómo maneje los insectos, cómo maneje las enfermedades, o sea, cómo manejo los factores. Esto es agrónomo puro. Esto es agrónomo puro. Esto es agrónomo puro, o sea, cómo acomodo la fecha de siembra de manera tal de que yo pueda utilizar la mejor oferta de radiación y de temperatura. A medida que yo me atraso o me voy yendo de la zona de la mejor oferta y estoy dándole a la planta menores condiciones o menor calidad en cuanto a lo ambiental. ¿Cómo lo soluciono? Y bueno, y ahí veremos cómo lo vamos a solucionar. Veremos cómo hacemos para que no sea tan ineficiente. ¿Está? ¿Está claro esto? Y ahí veremos densidad de siembra, ahí veremos uniformidad, ahí veremos distribución espacial. Sí, profesor. Estos conceptos los tienen, ¿no? Ahí veremos cómo será la distribución espacial, si hay una distribución espacial dentro del surco, si cambia mucho en el tamaño de las plantas, en el tamaño de las plantas del mismo surco, si hay tamaño, cómo afecta si las plantas son de distinto tamaño o no, cómo es la uniformidad espacial más óptima y cómo qué es lo que tenemos que hacer para lograrla, cómo logramos eso. Eso vamos a hacer si es que cada vez que nos vamos del momento óptimo, por ahí nos podemos ir del momento óptimo. O sea, yo no puedo sembrar en este momento óptimo porque justo en este momento no me llovió. ¿Y cómo corrijo después eso
a lo largo del cultivo. ¿Está entendido? Sí, profesor. El rendimiento alcanzable es el máximo rendimiento, el potencial, o sea, es el rendimiento que se logra, el máximo rendimiento que se logra en una determinada región. Y lo alcanzable depende, digamos, es el más, desde el punto de vista económico, es un rendimiento factible. Porque si alguien lo pudo lograr, quiere decir que yo, si estoy en el mismo ambiente, en las mismas condiciones, también lo puedo lograr. Y va a depender de los factores limitantes, como el agua y nutrientes, y de los factores reductores, que son las plagas. ¿Cómo hago para manejar esto de manera tal de que yo logre tener un rendimiento alcanzable lo más cercano al potencial? O sea, esto es agronomía. O sea, que son las medidas que yo como agrónomo tengo que tomar para incrementar el mayor rendimiento, para poder mejorar justamente esto. El índice de la eficiencia de la intercepción y la eficiencia de la conversión. Y el rendimiento logrado es el que se ha logrado cosechar. O sea, el logrado es el que se cosechó, el que dio la balanza, salí de la cosechadora, pasó a la tolva, me voy a la tolva, me va a la balanza, y en la balanza esa es la única, esa es la verdad, es la realidad. Es cuánto obtuve yo. Si obtuve lo más cercano al alcanzable, ese que hizo el productor, que vecino mío, es porque hice las cosas más o menos bien. Y si estoy por debajo, es que no apliqué las buenas prácticas agrícolas, no apliqué la mejor tecnología, no apliqué el mejor manejo agronómico. Y eso, ¿en dónde se ve? En el rendimiento logrado, en los kilos que yo realmente obtuve de esos cultivos. Esta es la cara del que le ha ido bien, con un rendimiento logrado alto. Y esto es el que hizo las cosas mal, con un rendimiento logrado bajo. La diferencia entre el logrado y el rendimiento potencial económico, digamos, ¿cuál es la diferencia? Son las pérdidas que yo tuve durante el cultivo, justamente por los factores reductores. Los factores reductores son básicamente las plagas y por los factores limitantes. El agua y los nutrientes. No fertilicé, no tuve en cuenta de sembrar cuando tengo mayor oferta de agua, o porque tuve un año seco, porque tuve un año niña, con lluvias totalmente distribuidas de una forma normal. Las diferencias entre uno y otro son las prácticas que yo puedo haber implementado en el cultivo fueron inadecuadas, no controlé insectos, no controlé enfermedades, no tuve un buen manejo de malezas. Y vamos a pasar entonces a lo último, como para esto ya no tiene sentido que lo veamos, pero básicamente nosotros lo que vamos a ver a lo largo del dictado de la clase va a ser desde el momento de siembra, el manejo del cultivo en todas sus etapas fenológicas, el manejo de la cosecha, y vamos a ver y darle mucha atención a lo que son la zona de confort y la zona y lo que es la zona de confort y lo que es el estrés. Cuando el cultivo está confortable, ¿y qué hago cuando no tengo esas condiciones de confort, cuando no tengo el mejor ambiente de la planta y la planta comienza a estresarse? ¿Qué hago en ese caso cuando la planta comienza a estresarse? Que es el momento cuando puedo llegar a empezar a tener pérdidas de fotosintato, cuando empiezo a tener más fotorrespiración que fotosíntesis, o cuando me baja la tasa de la actividad fotosintética. Básicamente, este es el resumen. Pensando en esos rendimientos, pensando en esas fórmulas de rendimiento y pensando cómo con el manejo podemos nosotros trabajar en cada una de esas etapas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá?
Sí, profe. Bien, hasta acá llegamos con la primera clase, una clase introductoria, una clase presentando cómo va a ser el desarrollo de cada cultivo, qué vamos a ir viendo, cómo lo vamos a ir analizando, cómo vamos a ir encarando el manejo, y lo que quiero que me digan es si esto lo vieron así en otras cátedras o no. Mucho de lo que vimos en fisiología vegetal. Está bien, También pero vimos, Sí, también comparto. vimos de dónde se origina cada cultivo, cuál es la zona de origen. Y también, en fisiología vegetal vimos, ustedes vieron lo que yo seguramente vi los conceptos, cómo funciona la fotosíntesis, la fotorespiración, cómo funciona la parte hormonal y todo eso. Pero yo lo que quiero preguntarles es si en las otras cátedras donde ya vieron cultivos, vieron cómo aplicar eso de fisiología vegetal en el manejo de cada cultivo. Si lo pudieron ver en horticultura o en cereales o no sé qué otra materia tienen, si lo vieron aplicado a eso, al manejo del cultivo. En cereales se ve así, en horticultura no. Bien. O sea que ya en cereales ya lo vieron así, ya tienen idea de cómo se ve esa fórmula y cómo se trabaja en cada caso. Eso es lo que quiero preguntar. Sí, profe. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Usted nos facilita ese PowerPoint? No, profe. Yo le voy facilitando, se lo voy a ir subiendo mañana, los PowerPoint de cada clase, y le voy a ir subiendo material de lectura para cada clase. Sí. Sí. Gracias. Material de lectura, no, usted no tiene idea el material de lectura que van a tener muchísimo material de lectura. Es más, para los que leen inglés van a tener mucho material en inglés, y para los que leen portugués van a tener mucho material en portugués. Para los que no leen inglés van a tener que leer inglés, y para los que no leen portugués van a tener que leer portugués. O sea que material va a haber, y va a haber bastante material. Los que no lo entiendan, lo consultan en el horario de consulta, y lo vemos, pero material van a tener, y bibliografía, y van a tener para leer, y van a tener para leer mucho. Y vamos a tener para discutir mucho a lo largo de todo el dictado de la cátedra. Ahora, cuando termine esto, yo ya le subo el material al grupo, le subo el Power, le subo el material y le subo el material de lectura para que tengan, para que lean y para que cuando nos veamos el próximo miércoles a las 20 horas, ya sepamos de qué estamos hablando y sigamos en el hilo, del hilo de la conversación, porque el viernes ya van a empezar con un cultivo, ya van a empezar con tabaco. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Ninguna, profesor, gracias. No, Profe, profe. Sí, Bien. yo tengo una consulta sobre el tema de las clases. ¿Ya van a quedar ya los viernes a esta hora o...? Ya quedan los viernes a esta hora, sí. Ah, meta, gracias, profe. profe, yo por problema de internet no escuché bien, con respecto a las condiciones de regularidad, los trabajos prácticos, la asistencia, los coloquios, todo eso. El 80% aprobado. Y un solo parcial. Para acceder al parcial tenés que tener el 80% aprobado. ¿Y los coloquios cuándo se rinden? ¿Qué día? Después de cada práctico. Los viernes. Bien, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, me despido de ustedes hasta el próximo miércoles a las 20 horas. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, ¿Alguna profesor, y pregunta? muy buenas noches. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no estén de acuerdo?